Estimados amigos, en nombre del Comité de Ejecutivo de ACIPI, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestros ACIPI Webinars. Edición que ha sido organizada en esta oportunidad por el Comité de Indicaciones Geográficas de nuestra asociación. A todos sus miembros, a través de su presidenta Cecilia Falconi, quien nos acompaña hoy en la moderación, les extendemos nuestro agradecimiento por la iniciativa. Hoy nos referiremos a las herramientas que la propiedad intelectual brinda a la protección de productos especiales, determinando la sostenibilidad y sustentabilidad de estos y donde la experiencia europea tiene mucho que contar. Es por ello que nuestro panel de hoy será compartido por tres destacados profesionales de vasta experiencia en el tema. Estará con nosotros desde España Pilar Montero de la Universidad de Alicante, Mario Pomares, socio de la firma Berenguer y Pomares Abogados, y desde Francia nos acompaña Audrey Hobart, consultora internacional. Pilar, Mario, Audrey, les agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y estar hoy con nosotros para compartir toda su experiencia. Y como ya lo había mencionado, en nuestra moderación estaremos muy bien representados por la presidenta del Comité de Indicaciones Geográficas, la doctora Cecilia Falconi Pérez. Cecilia es licenciada en Derecho y doctora en Jurisprudencia. Actualmente es Managing Partner en la firma ecuatoriana Falconi Puch Abogados. Cecilia se ha desempeñado por muchos años en el área de propiedad intelectual, con énfasis en signos distintivos, derechos de autor, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Cecilia, aprovecho este momento para destacar tu gran labor como presidenta del Comité de Indicaciones Geográficas y por todas las iniciativas que has venido generando precisamente para impulsar el desarrollo de estas figuras de las que hablaremos el día de hoy, especialmente en regiones tan ricas y diversas como es nuestra región latinoamericana. Te dejo en la conducción de este webinar. Adelante, Cecilia. Muchas gracias, Julie, por tan generosa presentación. Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de ACIPI. Las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y productos con especialidad tradicional garantizada han sido bien definidas y desarrolladas en la Unión Europea, por lo que su uso se ha extendido a otras regiones, como es América Latina, a través de los APIC y por acuerdos y tratados comerciales en esferas regionales y con la Unión Europea. El reconocimiento de la protección de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y productos de especialidad tradicional garantizada aporta a la sociedad civil y a las comunidades locales, así como a los productores y consumidores, pues contribuyen a aumentar los ingresos de las economías locales, impulsan el desarrollo de una identidad regional y promueven la preservación de productos tradicionales que se aplican para elaborar productos con ingredientes naturales o materias primas características de un lugar, como pueden ser productos hechos a mano utilizando métodos tradicionales o técnicas ancestrales propias de las regiones. Al hablar de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas, se nos viene generalmente en la mente de los consumidores los productos europeos, que están ligados culturalmente a un determinado territorio. En América Latina existen varios países que no logran despegar en este ámbito. Algunos de ellos, como es el caso de Ecuador, mantienen denominaciones de origen reconocidas en protección, incluso una reciente ETG, el bizcocho de Cayambe. La temática y la problemática es amplia. Nuestros expositores, Pilar, Mario y Audrey, a quienes damos la bienvenida y agradecemos, nos enriquecerán con sus conocimientos y experiencia respecto a esta importante temática, considerando reglamentos, objetivos y políticas europeas y de España y Francia. Con esto, queridos amigos, vamos a dar la bienvenida a Pilar Montero García Noblejas.
La profesora Montero es profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante, directora de Magister Lucentips, máster en Propiedad Intelectual e Innovación Digital de la Universidad de Alicante, que ha sido de nuevo recientemente clasificado como el primer máster especializado en propiedad intelectual en España. Consultora del Parlamento Europeo, ha realizado informes para instituciones públicas y privadas, es experta internacional en el ámbito de la propiedad intelectual en numerosas instituciones como OMPI, la EUIPO o la OEMP. En este sentido, es miembro del grupo de expertos en diversas instituciones europeas. Asimismo, es miembro del grupo de expertos del Observatorio de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual. Ha sido recientemente nombrada miembro del grupo de expertos del Observatorio de Plataformas Digitales de la Comisión Europea. La profesora Montero es codirectora de la Jornada Anual de Denominaciones de Origen de la Universidad de Alicante y es ponente habitual en foros de propiedad intelectual e innovación digital, en particular en el ámbito de las marcas y las denominaciones de origen. Pilar colabora en varios proyectos de investigación competitivos concedidos por organismos públicos, tanto en grupos de investigación nacionales como internacionales. Colaboradora permanente y evaluadora de diversas revistas científicas. Imparte cursos de propiedad intelectual en prestigiosas universidades europeas, en Francia, en Italia, en Suecia. De manera que Pilar, después de todo este bagaje y con tantos artículos, conferencias y publicaciones, estamos pues prestos a escuchar tu exposición. Muchas gracias. Perdón, sí, decía que antes de compartir mi pantalla, que ya no veré nada, quería aprovechar para dar las gracias, primero por la amabilísima presentación, y me gustaría agradecer pues especialmente a Cecilia Falconi como presidenta del Comité de Indicaciones Geográficas de ASIPI, también a Julie Gutiérrez como directora de ASIPI, esta amable invitación que me es un gran placer el poder estar aquí, virtualmente, claro, pero aún así poder estar aquí y poder compartir este interesantísimo webinar con los ponentes, además, con los que tengo el placer de compartir esta mesa redonda, que será también un placer el poder escucharles, tanto a Odge como a Mario Pomares, va a ser un verdadero placer. Ahora sí que voy a compartir mi pantalla para iniciar la breve presentación. ¿Se ve la pantalla? Sí, adelante Pilar, gracias. Perfecto, vale, pues muchísimas gracias. Bueno, pues lo primero, solo con el título tan sugerente, de lo que vamos a hablar es un poco, como ha dicho la doctora Cecilia Falconi, vamos a hablar un poco de lo que es esta fórmula mágica que serían los distintos signos de calidad que nos permiten poner en valor los productos típicos de cada una de las zonas geográficas. En este sentido, lo que yo creo que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante es lo relevante que es el poder identificar productos como provenientes de determinadas zonas geográficas y que eso les comporta o les da un valor añadido, como vamos a ver. En este sentido tenemos distintas tradiciones, Cecilia se ha referido, ¿no?, a las distintas tradiciones que podemos tener tanto en Europa como en otros países, pero en definitiva por todos los países buscamos la manera de poner en valor los productos típicos de nuestra zona, que al final se convierten pues en marca país, como han dicho también al principio, y que son un resultado de nuestra tradición, de nuestra historia y también del marco económico que tenemos. Entonces, al final, por eso vamos a ver también diferencias entre distintos países, porque esto no es más que un resultado de la historia y de nuestro marco económico. En este sentido, tenemos distintos signos o distintos elementos o instrumentos que nos permiten poner en valor esos productos especiales. Aquí voy a hablar muy resumidamente solamente de tres, que son las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas.
sí que es verdad que en algunos otros países se utilizan otros y es verdad que podemos tener otros signos que pueden ser complementarios, pero estas figuras, las denominaciones de origen o que si queremos decir las indicaciones geográficas de manera global, cumplen unas funciones, como vamos a ver, que son muy particulares de este particular o este concreto signo distintivo, este concreto instrumento, que no siempre se pueden conseguir fácilmente con otros. Estoy pensando también en las marcas, etcétera, porque estos instrumentos sui generis que decimos a veces, bueno, estos instrumentos de propiedad intelectual tienen en sí mismos unas funciones que los hacen especialmente adecuados para cumplir una serie de funciones muy importantes para los territorios. En este sentido, yo creo que antes se ha hablado, ¿no?, de los productos bandera de los distintos países. Únicamente quería poner para empezar algunos ejemplos, pero porque creo que es la mejor forma de ver cómo estos signos, las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas, su fundamental función es unir productos con lugares concretos, geográficos y con personas, dado que también normalmente ponen en valor un determinado saber hacer, por supuesto unos más, otros menos, según el tipo de productos, pero ponen en valor un determinado saber hacer relativo a un determinado producto de una zona concreta. Entonces son al final los mejores embajadores de los países, son motores del turismo y de la distribución de la riqueza. Y además de estas funciones a las que me he referido, que es sobre todo decirnos de dónde viene un producto, de qué zona geográfica viene y qué características tiene, además de esto tienen otras funciones y en concreto, pues tal y como reza el título de este webinar, tienen una función que puede ser muy importante en relación con la sostenibilidad. Habría que ver también a qué nos referimos por sostenibilidad, pero sostenibilidad digo en todos los sentidos, ¿vale? Como también la posibilidad de, lógicamente, tener un plus, un valor añadido, por tanto, un precio más alto que el que estaríamos dispuestos a pagar por un producto que no tenga denominación de origen, nos permite ofrecer una trazabilidad a los consumidores y nos permite responder a las necesidades de los consumidores actuales que cada vez están más interesados en comprar productos únicos y especiales. Por eso las denominaciones de origen sirven muy bien para esta finalidad. En este sentido, pues bueno, no me puedo resistir a poner algunos ejemplos pues, de Alicante o el queso manchego, que es de La Mancha, el turrón, que seguro conocéis. Luego también pues, vemos un poco cómo es la bandera país en Italia, con el prosecco, el parmigiano, el jamón de Parma. Pero, como ha dicho también Cecilia, hay muchos productos muy importantes en toda Latinoamérica que se pueden poner en valor de una manera muy importante con este tipo de signos distintivos, como por ejemplo el cacao de arriba de Ecuador o el sombrero de Montecristi tan conocido, o también por ejemplo en Uruguay el vino Tanat, que es también muy conocido, la cerámica Pichamalí de Chile, que es tan específica y tan especial, con un pues, saber hacer detrás muy importante. Tenemos también en Colombia la mochila guayú. De esta manera vemos un poco, lo que quiero es ilustrar cómo se juntan, cómo podemos unir, hacer un vínculo entre los lugares, las personas, los productos, que nos permita dar al consumidor una información suplementaria sobre ese producto, sobre un producto que tiene una calidad específica y normalmente me da mucha más información que lo que me puede dar otro tipo de signos distintivos, y por eso me va a permitir pues solicitar o poder venderlo a un precio mayor, y también el tener una asociación detrás, una organización de los productores que va a ser muy beneficioso para ellos. Como no, pues tenemos también el ron de Venezuela o el tequila de México, la cerámica de Chulucanas de Perú o el café de Colombia. Todo esto me gusta verlo porque me parece muy importante el poner de relieve los distintos productos que pueden tener y que seguro que hay, vamos, sé positivamente que hay muchos más y otros más que no están reconocidos y que se podrían reconocer, que nos permiten poner en valor todo ese saber hacer y toda esa materia prima tan importante que tienen los países. Cuando Cecilia se ha referido a la tradición de la Unión Europea, pues lógicamente en la Unión Europea tenemos una gran tradición de protección de este derecho de propiedad intelectual. Lo tenemos protegido en distintos reglamentos separados por sectores. En la Unión Europea tenemos una cuestión, y es que únicamente se pueden proteger productos que se encuentren dentro de los sectores para los cuales tenemos reglamento, o con otras palabras, no tenemos las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas para todo tipo de productos, solo pues para el vino, productos alimenticios,
bebidas espirituosas, productos vitivinícolas, aromatizados. Es decir, tenemos una serie de reglamentos que van a ir a regular cada uno de estos sectores, pero no tenemos en cambio no tenemos por ahora ninguna posibilidad de establecer indicaciones geográficas para productos no agrícolas, que es una de las posibilidades que ahora se están debatiendo precisamente a nivel de la Unión Europea. Aquí están, bueno, pues los logos, que es el de denominación de origen protegida, indicación geográfica y especialidad tradicional garantizada, que permiten identificar también en el mercado de una manera fácil si el producto está protegido por una indicación de origen protegida. Y luego en España únicamente pongo aquí la referencia de la Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de ámbito supraautonómico, porque bueno, pues no sé si saben un poco, pero como en España tenemos la división en comunidades autónomas, aquí sí que tenemos también normativa autonómica, pero bueno, no, lógicamente únicamente me parecía quizá más eficaz poner únicamente la ley supraautonómica de denominaciones de origen, que como ven pues es bastante reciente dentro de lo que cabe. Y luego tenemos, por otra parte, como antes se han referido también, las especialidades tradicionales garantizadas, que un poco lo que vienen es a dar una respuesta a aquellos productos que no son específicamente, no tienen por qué ser de una zona concreta, sino que son el resultado de un método de producción determinado de una zona concreta, pero tiene que ser tradicional, tiene que tener una tradición en el tiempo y tiene que estar hecho con materias primas e ingredientes usados tradicionalmente. Entonces, en definitiva, el objetivo de este sistema es proteger unos métodos de producción, unas recetas tradicionales, ayudando también a los productores de zonas geográficas concretas, pero en este sentido no está vinculado, la diferencia fundamental es que no tenemos una vinculación concreta a un territorio, aparte lógicamente de otras diferencias que no me voy a detener ahora porque me pasaría del tiempo. He puesto aquí algún ejemplo, como los panellets, que son típicos de España, o la mozzarella, que como saben, pues típica de Italia, pero que son recetas y que están registradas como especialidad tradicional garantizada. Le moule de Bouchot también en Francia está registrada. Tenemos, si miran en las bases de datos de la Unión Europea, es un derecho que se utiliza mucho menos, hay muchos menos registros de especialidades tradicionales garantizadas que de indicaciones geográficas o de denominaciones de origen. Para poder consultar cuáles son estos derechos tenemos eAmbrosia, que es la página de la Unión Europea donde se puede ver el registro de todos estos derechos, que he visto ahora mismo que les he puesto en la página web y ahora hay una nueva visualización de esta web mucho más intuitiva. Y luego tenemos aquí algunos datos para ver un poco cuáles son los países que más registros tienen, que más o menos, pues como pueden ustedes ver, tenemos Italia, Francia, España, Portugal, como países pues especialmente activos a la hora de registrar este tipo de denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Y me ha parecido relevante también poner de manifiesto GISView, que es un proyecto que salió justo antes de Navidad de este año, de la UIPO, hecho en colaboración con la DG Agri, de la Comisión también, en la que se ponen de manifiesto, se pueden consultar todas aquellas indicaciones geográficas. No es el registro oficial de indicaciones geográficas, ese es eAmbrosia, el que he mencionado antes, pero sí que es verdad que nos da o nos puede dar mucha más información, porque nos pone otro tipo de informaciones, nos pone fotos, que por ejemplo en eAmbrosia pues no hay, lógicamente, porque el registro es solamente de nombres, y nos puede dar otra información. Depende un poco también de la información que se haya proporcionado a la UIPO y a la DG Agri en este sentido, pero bueno, sí que si lo consultan puede haber mucha más información. Me parece relevante también poner de manifiesto las últimas tendencias de la Unión Europea en este sentido, porque estamos incursos ahora mismo en un movimiento muy importante de reforma de las denominaciones de origen en general. ¿Por qué? Porque las tenemos, por una parte, hay un plan de acción de propiedad intelectual, por el cual se pretende una modernización, una actualización, una simplificación y luego también hacer más verde, más green, ¿no? el sistema de IP, de propiedad intelectual en general, todos los derechos de propiedad intelectual, pero esto afecta lógicamente o afectará a las indicaciones geográficas
y muy particularmente afectará porque una de las cuestiones que están en liza o que están de las que se está discutiendo ahora mismo es la posibilidad de incluir un sistema para la protección de las indicaciones geográficas no agrícolas a nivel de la Unión Europea, que va a ser una cuestión bastante importante para nosotros. Y luego, por otra parte, entonces tenemos las modificaciones que se van a producir al hilo de esta reforma del plan de IP, de propiedad intelectual, pero tenemos, por otra parte, también la reforma de la DG Agri, de la DG Agricultura, en relación con los productos agrícolas, que aquí también, pues aunque se une a la Farm to Fork, ¿no? de la granja a la mesa, la estrategia de la granja a la mesa, y también a la digitalización, el ser más sostenible, más verde, todos lo que serían los productos agrícolas, es otra reforma que también, lógicamente, va a afectar a las indicaciones geográficas y en este sentido pues va a ser muy importante lo que se disponga o se establezca en relación con la sostenibilidad, que es el título de este webinar. Es verdad que la sostenibilidad no es una exigencia ahora mismo para las indicaciones geográficas, es verdad también que los productos con indicación geográficas suelen o muy a menudo son sostenibles y son unos instrumentos muy adecuados para garantizar la sostenibilidad de las prácticas de los diversos productos, de fabricación de los diversos productos. Por eso creo que este ámbito en el que nos estamos moviendo con estas dos reformas que tenemos, por una parte de IP y por otra parte de lo que serían los productos agrícolas, coinciden en las indicaciones geográficas de una manera muy especial. Y bueno, pues iremos viendo en los siguientes meses y el año que viene en qué quedan todas estas iniciativas que creo que van a tener unos resultados muy importantes. En relación con las funciones ya me he referido bastante a ellas, yo creo, y además me parece que con ODGI también las veremos un poco, con lo cual no me voy a detener mucho. En este sentido, quizá me gustaría únicamente poner de manifiesto la posibilidad de complementariedad de los distintos derechos. Y aquí, por ejemplo, pues tenía algunos ejemplos para ver esta complementariedad entre las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas. Hemos visto que la mozzarella está registrada actualmente en la Unión Europea como especialidad tradicional garantizada y tenemos la mozzarella di búfala de Campana, que es una denominación de origen protegida. Es decir, son instrumentos que, como he dicho, son complementarios, igual que sucede con las marcas y las indicaciones geográficas, o con jabugo pues tenemos lo mismo, el jamón serrano por una parte como especialidad tradicional garantizada y el jamón de jabugo como denominación de origen protegida. Aunque bueno, aquí también hay novedades que pueden sucederse en este año. Y luego también vemos la compatibilidad de no solo las indicaciones geográficas, sino también las marcas, en el sentido de que muchas veces el registro de las marcas, en este caso concreto, por ejemplo, de una marca colectiva, puede ser el inicio o el principio de finalmente lograr el registro de una denominación de origen o una indicación geográfica. Aquí tengo algunos ejemplos para ver un poco la importancia que puede tener a nivel de la Unión Europea y, bueno, por mi situación española y además en Alicante, pues algunos ejemplos sobre estos productos que podrían, no agrícolas, que podrían verse beneficiados por el reconocimiento de una indicación geográfica no agrícola. En este caso tenemos, por ejemplo, los zapatos de Elche, que Mario conoce también. Tenemos, en este caso, vemos esta función que luego seguro veremos en las otras presentaciones de motores del turismo, se pone de manifiesto de una manera muy clara en que normalmente vienen rodeadas de otra serie de actividades o iniciativas, por ejemplo el Museo del Calzado, o hay un máster universitario del calzado en la Universidad de Alicante. Tenemos muchas veces el recorrido de museos o las jornadas del turrón o el itinerario de por ejemplo, antes habíamos visto también del cacao. Quiero decir que se montan iniciativas alrededor que pueden beneficiar de una manera muy significativa, los cuchillos de Albacete o la cerámica de Talavera de la Reina, que como saben fue reconocida hace ya unos años como patrimonio inmaterial y que está reconocida en México como indicación geográfica y en cambio nosotros pues en España no la podemos reconocer porque no tenemos esta posibilidad todavía. Y ya, bueno, para ir terminando me quería referir a dos cuestiones. Por una parte, el registro de las indicaciones geográficas a nivel de la Unión Europea. Primero, también a veces la dificultad del registro, pues recientemente se ha registrado después de muchísimo tiempo de negociaciones el halloumi, el queso,
que ha sido una indicación geográfica que ha tardado mucho en registrarse, como suele pasar muy a menudo, y el hecho de que ahora la puedan tener registrada, pues probablemente les pueda ayudar a la hora de defender. Han tenido muchos registros de marcas en las que estaba la palabra Alumi, pero al no estar protegida como una denominación de origen, el nivel de protección que tenía en contra o vis-a-vis, ¿no?, de las marcas era mucho más débil. Ahora que los tienen registrado como indicación geográfica, pues lógicamente será diferente. Y en este sentido me quería referir también a las posibilidades que existen de utilizar o no estos nombres protegidos, es decir, cómo vamos a proteger los nombres en su utilización en otros productos. La protección en concreto la vamos a ver con Mario, por eso no me voy a meter en ella, pero sí que voy a hablar únicamente de la posibilidad de la protección cuando nos referimos al uso de los productos protegidos como ingredientes. En este caso, por ejemplo, tenemos esta solicitud de registro ante la WIPO de unas determinadas galletas que estaban hechas con café. Entonces, en este caso, bueno, si tenemos en cuenta las prohibiciones de registro de las marcas, las indicaciones geográficas en principio no se pueden utilizar los nombres protegidos si no se está comercializando ese producto. Entonces, en este caso, aunque luego finalmente no se registró, tendría que haberse producido primero una limitación de los productos a galletas hechas únicamente con café de Colombia y luego también que se cumplieran todos los requisitos. Ya digo que finalmente no se ha registrado, pero es para ver un poco hasta dónde llega el nivel de protección. Lo mismo aquí, en el caso de un caso muy famoso actual del tequila, quiero decir, de la cerveza Desperados de Heineken, con sabor a tequila. En este caso también pues ha habido, de hecho, bastante problema con esta cuestión por el uso como ingrediente, porque no es que no se puedan utilizar los productos protegidos con indicación geográfica como ingrediente, pero sí se utilizan para poder utilizar ese nombre protegido en el empaquetamiento, es decir, en la distribución de ese producto de una manera muy clara, como aquí que se ve claramente tequila, cerveza tequila. Se tienen que cumplir, según la Unión Europea, una serie de condiciones. Entonces, estas condiciones serían que no haya otro producto comparable que se utiliza, o sea, otro ingrediente comparable, también que el ingrediente esté en una cantidad suficiente para dar una característica esencial y que se indique el porcentaje concreto. Entonces, en este caso, por ejemplo, también un problema que hubo en Italia, que se persiguió lógicamente, fue el de las Pringles con Prosecco, que ponen, si lo ven ahí, que pone Prosecco Pringles, pues en concreto, lógicamente no utilizaban, era solamente con un aroma a Prosecco y fueron intervenidas porque, lógicamente, si se está empleando ese nombre y no se está utilizando ese producto protegido cumpliendo todos los requisitos, pues no se puede utilizar el nombre protegido en otros productos. O pues el caso con el que termino ya, que es el caso del Champagner Sorbet de Aldi en Alemania. Se comercializó este helado, es un helado, un sorbete de champán, y en este caso el Tribunal de Justicia, es una resolución del 2017, consideró que se cumplían los requisitos, bueno, el Tribunal de Justicia y luego, lógicamente, el Tribunal Nacional, que se cumplían los requisitos a los que me he referido, de utilizar champán en cantidad suficiente, que no haya otro elemento comparable, etcétera. En este caso, bueno, si se me permite, no comparto exactamente la decisión final, en el sentido de que, si bien es verdad que uno de los elementos fundamentales de las denominaciones de origen es que tienen una protección superior, como ahora veremos con Mario Pomares, pero tienen también unos límites diferentes, y uno de los límites es precisamente poder utilizar ese nombre si yo estoy utilizando ese producto. Una cosa es eso y otra cosa es, creo yo, esto es una opinión lógicamente personal, ver si el champán verdaderamente, estando en un helado, podemos considerar que tenemos ese mismo producto, y luego además que no es solo que estemos indicando qué tipo de producto tenemos dentro de este sorbete, sino que todo lo que le rodea, es decir, la flauta, ¿no?, la copa que se utiliza para el champán, la botella que vemos detrás, el corcho que vemos delante. Para mí todo eso, casi que los colores también, creo que nos evocan muchísimo al universo de champán. Por tanto, creo que como mínimo sería un poco discutible, pero bueno, esto lógicamente tendremos ocasión de verlo. Y bueno, con esto termino, pero claro, como antes he hecho referencia al cacao
de Ecuador, pues por eso he puesto esta foto, que lógicamente como no se refiere exactamente, pone solamente cacao de Ecuador, pero bueno, es para que veamos un poco la efectividad práctica de la protección de las indicaciones geográficas y cómo pueden ayudar a los distintos países y a los distintos productores a poner en valor sus productos y, lógicamente, a que no haya un aprovechamiento indebido de la reputación de esos productos. Con esto ya termino. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y quedo a su disposición para lo que necesiten. Espero no haberme pasado demasiado del tiempo. Muchas gracias, Pilar, muy clara tu exposición, y de hecho te quería comentar, y a los apreciados público presente, que recientemente en abril 21 de este año se expidió el régimen común sobre marca país en la comunidad andina, así que bueno, compartiremos también en algún momento esa temática puntual. Paso a presentar a nuestro siguiente expositor, Mario Pomares. Mario, bienvenido, muchas gracias. Mario es licenciado en Derecho por la Universidad Miguel Hernández y Magister Lucentinus en Propiedad Industrial, Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información por la Universidad de Alicante. Profesor asociado del área de Derecho Mercantil del Departamento de Ciencia Jurídica de la Universidad Miguel Hernández y profesor de Propiedad Industrial en distintos másters y posgrados. Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante desde el 2005, desempeñando su labor profesional en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual. Desde 2006 es socio del despacho jurídico Berenguer y Pomares Abogados, pasando a ser el socio director en el año 2011. Miembro del Grupo Español de la Asociación Internacional para la Propiedad Industrial e Intelectual, AIPPI. Mario es asesor jurídico de la Asociación Origen España, miembro de Origin, del que ha formado parte de su comité ejecutivo durante 8 años. Ha sido seleccionado como experto internacional en multitud de proyectos en el ámbito de denominaciones de origen y asesora a los principales organismos de gestión de denominaciones de origen en Europa y Latinoamérica. Mario, es un gusto tenerte con nosotros. Te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias a SIPI por la invitación una vez más para participar en este webinar. Después de la presentación que ha hecho Pilar, que ha hecho una exposición muy clara de la legislación que tenemos en la Unión Europea, yo me voy a centrar un poquito más en la protección de la que gozan los nombres registrados como denominación de origen o indicación geográfica en la Unión Europea, y luego, sobre todo, en relación con el concepto de vocación, que es el que más ha sido tratado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y posteriormente el otro tema que voy a tratar. Como tengo poquito tiempo, he elegido estos dos temas que creo que son de interés para todos los asistentes. El segundo tema que voy a tratar es las limitaciones de productos en las solicitudes de marcas que incluyen una indicación geográfica o una denominación de origen. Haré mención a la práctica que se está siguiendo en la WIPO y, bueno, los posibles inconvenientes que veo yo en relación con esta práctica. Bueno, respecto a la protección, como decía Pilar anteriormente, en la Unión Europea tenemos 4 reglamentos que protegen las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas. El ámbito de protección que vamos a ver es para denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Las especialidades tradicionales garantizadas en la Unión Europea tienen un ámbito de protección algo distinto, aunque también tiene una protección amplia en los nombres registrados, pero no es el ámbito de protección que vamos a ver a continuación. Bueno, el artículo que aparece en la diapositiva es el artículo 13 del Reglamento 1151 del 2012. Este es el reglamento que tenemos en la Unión Europea para productos agrícolas y alimenticios. La protección que se establece en los otros reglamentos para vinos, bebidas espirituosas y vinos aromatizados es exactamente la misma que vamos a ver a continuación. De hecho, las sentencias del Tribunal de Justicia equiparan la protección y cuando se refiere a la jurisprudencia anterior puede mencionar perfectamente sentencias que se han dictado en el ámbito de bebidas espirituosas,
para establecer la protección de los productos agrícolas y alimenticios, porque la protección que se establece es la misma. El artículo 13 ha sido objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aquí quiero hacer un pequeño matiz, ¿vale? Para los que no conozcan cómo funciona en el ámbito de la Unión Europea las funciones que tiene el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el máximo intérprete de los reglamentos de la Unión Europea. Y los juzgados nacionales de la Unión Europea, cuando tienen cualquier duda de interpretación sobre cualquier artículo de un reglamento de la Unión Europea, pueden elevar cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. La mayoría de asuntos que vamos a ver son como consecuencia de cuestiones prejudiciales, ¿vale? Es decir, el Tribunal Nacional se encuentra ante un caso a nivel nacional y para establecer el ámbito de protección, por ejemplo, respecto al artículo 13, pues eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia y el Tribunal de Justicia establece las pautas que se tienen que seguir para la interpretación de este artículo. Es decir, el Tribunal de Justicia no resuelve los casos, sino que establece las pautas y luego es el Tribunal Nacional el que, de acuerdo con esa interpretación que hace el Tribunal de Justicia, resolverá el caso concreto. Vale, respecto al ámbito de protección, el artículo 13 establece un ámbito de protección muy amplio y establece 4 supuestos. 4 supuestos que se entienden que son autónomos. Es decir, puede haber infracción por el artículo 13.1a, por el B, el C o el D. ¿De acuerdo? Es decir, establece 4 supuestos distintos. El supuesto más claro, más directo, es el apartado A, es el uso comercial directo o indirecto del nombre registrado o en productos comparables con aquel registrado o, cuando no sean productos comparables, cuando se pueda aprovechar de la reputación del nombre protegido. Incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes. Respecto a ingredientes podríamos hablar muchísimo, es algo que ha comentado antes Pilar, pero bueno, no vamos a tratar ese tema, con independencia de que si hay luego cualquier duda, podamos comentar esa sentencia que mencionaba Pilar de Champagne Sorbet, es la única que ha habido del Tribunal de Justicia, que ha interpretado el tema de los ingredientes. Bien, el supuesto B sería cualquier uso indebido, imitación o evocación. Sobre este concepto de evocación es el que más ha sido tratado por el Tribunal de Justicia y en el que nos vamos a centrar. Como veremos, el concepto de evocación es un concepto muy amplio. Para aquellos que estéis habituados a tratar temas de marcas, el concepto de evocación establece una protección que va mucho más allá de la protección que se le puede dar a una marca en la que sabemos que tiene que demostrarse que hay un riesgo de confusión o, en el caso de que sea una marca reputada, pues tenemos otros supuestos de infracción, aprovechamiento de la reputación, etcétera. Entonces, el concepto de evocación vamos a ver cómo lo ha definido el Tribunal de Justicia y veremos que es una protección muy amplia. Y los apartados C y D, que han sido mucho menos tratados, veremos también un asunto en el que se ha interpretado el apartado C, que es cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, y el apartado D, que es este el que se ha tratado recientemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cualquier otra práctica que pueda inducir error al consumidor acerca del verdadero origen del producto. Si vemos el artículo 13 va de supuestos más claros de infracción, de utilización directa o indirecta del nombre. El apartado B, supuestos en el que no se utiliza ya directamente el nombre, sino que se imita o se evoca, que ahora veremos lo que significa. Y el apartado C, ya aquí en el apartado C sí que estamos hablando de error respecto al origen, no en el apartado A y B. Y el apartado D, que sería como una cláusula de cierre del sistema, que es cualquier otra práctica que pueda inducir error. Bien, vamos a ver entonces la interpretación que ha hecho el Tribunal de Justicia sobre el concepto de evocación. El concepto de evocación fue interpretado por primera vez por el Tribunal de Justicia
en esta sentencia de 4 de marzo de 1999, el asunto Cambozola, en el que se discutía si el término Cambozola, utilizado en un queso, puede suponer una evocación de la denominación de origen protegida Gorgonzola. Y el Tribunal de Justicia dio una interpretación y dio un concepto del término evocación. Y establece que es un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que al ver el nombre del producto, el consumidor piensa como imagen de referencia en la mercancía que se beneficia de la denominación. Entonces, en este caso, Cambozola contiene una parte del término protegido Gorgonzola. ¿Y cuándo habrá evocación? Pues cuando se pueda demostrar que el consumidor, al ver ese nombre, le viene a la mente como imagen de referencia el producto que se beneficia de la denominación de origen Gorgonzola. Claro, aquí el demandado en este asunto hizo una defensa basada en lo que hasta el momento pues había dicho el Tribunal de Justicia sobre infracciones de marcas, que tiene que haber riesgo de confusión. Claro, aquí el demandado decía, pero es que el consumidor, al ver Cambozola, nunca se va a confundir con la denominación de origen Gorgonzola, porque puede ver que son términos distintos. Claro, el Tribunal de Justicia aclaró que puede haber evocación aun cuando no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata. Entonces, lo importante, y esto es lo que vamos a ver en la evolución de las posteriores sentencias, lo importante es que al ver ese término, al consumidor le venga a la mente el queso Gorgonzola. Con eso ya es suficiente para que haya evocación. Pues en asuntos ya más recientes, ¿vale? Porque hasta ese momento el Tribunal de Justicia se había pronunciado sobre asuntos en los que se incorporaba parte de una denominación protegida o podría ser un término similar a la denominación de origen protegida. En el asunto Scotch Whisky ya se trataba del uso de un término que no se parece en nada al término protegido, Scotch Whisky, sino se trataba del término Glen utilizado en un producto que se denominaba Glen Buchenwald. Este es un asunto que venía de Alemania y el Tribunal Nacional pregunta al Tribunal de Justicia si puede haber evocación de la denominación de origen cuando no hay una utilización del término protegido ni hay una utilización de parte del término protegido, pero puede haber una proximidad conceptual. En este caso, Glen es un término que en gaélico significa valle estrecho y es un término que está presente en multitud de marcas de Scotch Whisky. El término se estaba discutiendo si Glen puede suponer una evocación de Scotch Whisky. Aquí el Tribunal de Justicia dice que no es suficiente con que haya una mera asociación con la indicación geográfica o el área geográfica, pero cuando el vínculo es suficientemente directo y unívoco entre el elemento controvertido y la indicación geográfica, puede haber evocación de la indicación geográfica. En este caso, pues el Tribunal de Justicia estableció pues, que se debe apreciar si la visión de esa denominación controvertida lleva al consumidor a pensar directamente, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la indicación geográfica. Por lo tanto, aquí el Tribunal de Justicia va más allá, es decir, ya no se trata de un término que utilice parte del nombre protegido, sino que esa mera proximidad conceptual entre el término y la indicación geográfica puede suponer una evocación de la indicación geográfica. Posteriormente, en el asunto queso manchego de 2 de mayo de 2019, aquí ya no se trataba de la utilización de ningún término. Aquí se estaba presentando un caso en el que el queso controvertido utilizaba imágenes de la figura de Don Quijote, molinos de viento, un paisaje típico manchego. Entonces, en este caso, pues tuve yo la suerte de llevarlo en España y luego ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando fuimos a la vista
ya se había dictado la sentencia de Scotch Whisky, lo cual favoreció, ya parecía que el Tribunal de Justicia iba a ir más allá en cuanto al concepto de evocación. Aquí lo que se estaba planteando es si esos signos figurativos que evocan la zona geográfica, porque estos signos figurativos evocan a La Mancha, ¿vale? Estos signos figurativos vienen pues de la famosa novela Don Quijote de la Mancha, ¿vale? En la que, bueno, tanto el término también Rocinante, que aparece en el primer queso, que era el caballo de Don Quijote de la Mancha, pues si esos signos figurativos que evocan a la zona protegida, que evocan a La Mancha, puede suponer una evocación de la denominación de origen. En este caso, el Tribunal de Justicia dijo que puede haber evocación de la denominación de origen siempre que se utilicen unos signos que lleven a la mente del consumidor de forma directa y unívoca el producto que se beneficia de la denominación de origen. Claro, se planteaba porque aquí el demandado alegaba que es un productor que está asentado en La Mancha y por lo tanto que tenía derecho a utilizar esos signos gráficos. Aquí el abogado general que interviene ante el Tribunal de Justicia incluso dijo que esos supuestos en los que es un productor que está asentado en la misma zona geográfica se considera un caso más grave incluso, puesto que está compitiendo de manera desleal con los productores que están asentados en la zona y apuestan por el producto con denominación de origen. Por lo tanto, se produce la infracción incluso cuando se utilizan esos signos por un productor asentado en esa misma región, pero para productos no amparados. El Tribunal de Justicia dio estas pautas y, como decía, luego es el Tribunal Nacional el que tiene que decidir el caso. En este caso, el Tribunal Supremo Español, conforme a esas pautas del Tribunal de Justicia, estableció que estábamos ante una evocación y, por lo tanto, una infracción de la denominación de origen queso manchego. En un caso más reciente, este caso ya no por evocación, sino por el apartado de cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto, se preguntó al Tribunal de Justicia si en el caso de la reproducción de la forma o la apariencia de un producto amparado puede suponer un supuesto de infracción del artículo 13. En este caso se interpretó que no es tanto un supuesto de evocación, se trata del queso con denominación de origen Morbihan, en el que es característico la línea de ceniza que vemos en este queso, que divide ambas mitades del queso. Entonces, en este caso se trataba de la reproducción de esa línea de ceniza. El Tribunal de Justicia establece que puede haber evocación, puede haber una práctica que puede inducir a error al consumidor y por lo tanto infracción por la reproducción de la forma o la apariencia de un producto. Y lo que hay que evaluar es si el elemento de la apariencia constituye una característica de referencia y particularmente distintiva del producto. En este caso es un elemento que aparece en el pliego de condiciones de la denominación de origen y es un elemento característico de ese queso con denominación de origen Morbihan. La sentencia reciente es de 17 de diciembre de 2020. Bueno, por lo que hemos visto, el concepto de evocación ha evolucionado desde la primera sentencia Cambozola, en la que se decía que la evocación viene por la utilización de parte del término protegido, a la utilización de palabras que puedan tener un vínculo, una proximidad conceptual, como es el caso de Glen con Scotch Whisky, la utilización de signos gráficos y, como vemos con esta sentencia Morbihan, incluso la utilización, la reproducción de la forma característica o de la apariencia de un producto también puede suponer una infracción de la denominación de origen por el artículo 13.1d. Pasando al segundo tema que quería analizar, sería la limitación de los productos. Conforme al reglamento de marca de la Unión Europea, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen pueden suponer un motivo de rechazo tanto por motivos de denegación absolutos
como por motivos de denegación relativos. Es decir, que la propia oficina suspenda porque se da ese motivo y en su caso deniegue la marca, como por oposición del titular del derecho anterior. Bien, la práctica que viene siguiendo la WIPO y también las distintas oficinas nacionales españolas, un poco por lo que va haciendo la WIPO, es que en el caso de que se pudiera aplicar un motivo de rechazo hacia esa marca que incorpora una denominación de origen, en el caso de que se haga una limitación de los productos, como el que vemos aquí en la diapositiva, tipo de producto, conforme con el pliego de condiciones de la denominación de origen. Si se hace esa limitación, es decir, que se solicitan los productos solo aquellos que cumplan con el pliego de condiciones, la WIPO no entiende que hay un motivo de rechazo y concedería la marca. Y esto se basa en que el artículo 12.1 del reglamento 1151 y concordantes establece que las denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, pueden ser utilizadas por cualquier operador que comercialice productos conformes con el pliego de condiciones. Claro, aquí el problema que vemos con esta práctica es que, bueno, el artículo 12 reconoce el uso de la denominación de origen, pero no establece que el operador pueda registrar a su nombre una marca que incluya esa denominación de origen. Es muy distinto el uso al registro como marca. El registro como marca está estableciendo un monopolio y nos podemos encontrar con concesiones de marcas como Pisco o Pisco Sour, con elementos gráficos limitadas, pero que se está concediendo una marca sobre esos productos. Estas marcas fueron concedidas y luego fueron anuladas. O nos podemos encontrar con supuestos en los que se altere la indicación geográfica, como Teslaquila, que se utiliza parte de la indicación geográfica tequila, o que la indicación geográfica se inserte dentro de una frase, y si el tequila fuera traición, solicitudes de marca que, como se limitan a los productos amparados, no se objetan por la WIPO. En mi opinión, esto es una práctica que puede ser muy peligrosa y que puede afectar a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, puesto que la denominación de origen es algo distinto a una marca. Incorporar una denominación de origen a una marca se debería ser muy cautelosos porque se está obteniendo un monopolio y se puede afectar al prestigio y se puede diluir esa indicación geográfica. El Tribunal de Justicia no se ha manifestado. Simplemente, para terminar, os pongo 3 supuestos del Tribunal Supremo Español en los que el Tribunal Supremo ya ha denegado marcas limitadas, como esta, Dipsicaba, limitada a vinos espumosos amparados por la denominación de origen Cava. Sentencia de 10 de diciembre de 2020 del Tribunal Supremo, Cabarque a Barcelona, también limitada, y en la que el Tribunal Supremo entiende que estas marcas son nulas por ser engañosas, porque los consumidores pueden creer que los cócteles protegidos por la marca tienen el respaldo de la denominación de origen Cava. O la sentencia de 17 de diciembre de 2020, marca limitada a vinos de taller amparados por la DOP Cava, en las que se asumen la doctrina de las 2 sentencias anteriores y el Tribunal Supremo Español confirma la denegación de estas marcas. A nivel de la WIPO, como he dicho, de momento la práctica es la que he mencionado. Si se limitan, la marca no se objetaría. En España parece que esta doctrina del Tribunal Supremo Español puede dar lugar a un cambio de la práctica, pero esto lo veremos en el futuro. Y bueno, esto es todo lo que me he preparado y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muy instructiva tu presentación. De hecho, el tema es recontra interesante, así que gracias por esa entrega. Vamos a pasar inmediatamente, en afán del tiempo, a dar la bienvenida a nuestra tercera expositora, Audrey Aubard, directora de la Asociación Francesa de las Indicaciones Geográficas Artesanales. Es consultora internacional de freelance, especializada en estrategias y gestión de esquemas de calidad.
herramientas de certificación, organizaciones de productores y experta legal senior en cuestiones de etiquetado y legislación alimentaria y de propiedad intelectual. Actualmente es gerente de Obach Consulting, una consultora independiente con sede en Burdeos, secretaria general de la Asociación Francesa de Indicaciones Geográficas Industriales y Artesanales, AFIGIA, y auditora del Comité Francés de Acreditación, COFRAC. Audrey brinda asistencia a países que quieran establecer y gestionar un sistema de esquemas de calidad, desde la gestión institucional hasta la gestión técnica y los procedimientos de certificación, y productores que quieran promover y proteger la calidad de los productos como indicaciones geográficas, agricultura ecológica u otros. Estrategias de etiquetado o branding también ha hecho Audrey en Indonesia, Vietnam, Camboya, Marruecos, Líbano, Benín y Guatemala, y ayudó a los productores de aceite de argane en Marruecos a construir la indicación geográfica reconocida en el año 2009 y a otros productores marroquíes a organizar una estrategia colectiva de calidad, como miel, aceite de oliva, etc. También participa en algunas publicaciones relacionadas con las indicaciones geográficas. Es de expertas en cuestiones de indicaciones geográficas para varias organizaciones, como son la Unión Europea, la EUIPO, la OMPI, la CAP, AREPO, AFD, FAO, Tradecom, entre otras. Audrey es presidenta del Comité de Indicaciones Geográficas Artesanales dentro del organismo de certificación de Certipac y experta técnica de COFRAC. También enseña en la Universidad de Burdeos 3 de los esquemas de calidad, las estrategias de etiquetado, herramientas de control y Escuela de Ingenieros Agrícolas. Bueno, Audrey, bienvenida. Te escuchamos con mucha atención. Gracias por tu participación. Bueno, gracias a ti, Cecilia. Buenos días a todos y gracias a la CIPI para poder compartir esta experiencia que tenemos nosotros en Francia, bueno, en otros países, sobre el tema de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Hemos convenido que vamos a adoptar una postura un poquito más a nivel estratégico para cambiar un poquito el tema legal. Y voy a introducir mi presentación con algunos elementos que he constatado a través de mi experiencia. Tengo la costumbre de decir que las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen no deben estar percibidas como instrumentos mágicos, sino como instrumentos que deben estar usados si exprimen una necesidad de los productores, de los territorios, a través de un producto y problemáticas especiales de producto. No se tiene que olvidar que las indicaciones geográficas son una herramienta legal, pero no solo, y lo veremos luego. Como acaban de decirlo Pilar y Mario, las indicaciones geográficas en el mercado deben estar percibidas y para ser percibidas necesitan trabajar con las marcas y también como estuvo tratado por Pilar, ahora estamos integrando en nuestras estrategias cuestiones medioambientales, cuestiones sociales, aunque yo estoy segura que las denominaciones de origen, tan como las indicaciones geográficas, son herramientas de sostenibilidad, pero solamente dentro de la definición y del funcionamiento de estas herramientas.
También otro elemento importante, las indicaciones geográficas, si están solamente percibidas como instrumentos de propiedad intelectual, bueno, no basta. Son herramientas de estrategia de negocio, estrategia económicas. Además, en Europa o en Marruecos, como acaba de decirlo Cecilia, las indicaciones geográficas están integradas en las políticas públicas de desarrollo agrícola. Y por eso hay un sostenimiento de los estados de la Unión Europea para desarrollar este tipo de estrategia económica. Y un punto muy importante es que hay un funcionamiento especial para las indicaciones geográficas porque, bueno, de manera global son una herramienta colectivo, es decir, que es un gremio de productor o de procesores que se agrupan para compartir y vivir esta estrategia. Se requiere un management, y un management cuando hay problemas, como lo enseñó ahora Mario, sobre el tema de protección, de monitoreo de protección o de monitoreo de las especificaciones. Y también se tiene que hacer un esfuerzo en términos de marketing o comunicación, porque bueno, si una vez que la denominación de origen está registrada, el mundo no va a cambiar y nadie sabe lo que está pasando, así que hay que comunicar sobre eso, sobre la estrategia. Bueno, hoy día hay un interés amplio de los productos que decimos basados en el origen, no solamente el origen especial de las denominaciones de origen, pero también los orígenes de los países, como lo dijo Cecilia. Porque estas estrategias están importantes y interesantes para los productores, los territorios. Son estrategias que permiten de agrupar productores, es decir, de hacer vivir o de crear una dinámica para los territorios. También son herramientas de protección para los productores, para los consumidores y también protección para los territorios para dar un enfoque a los territorios que tienen los productos. Y como lo dije, bueno, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas deben estar pensadas como estrategias comerciales para desarrollar la economía, los territorios. Bueno, acababa de decir que no solamente se tenía que mirar estos derechos como derechos de propiedad intelectual, obviamente es importante porque tener una protección como indicación geográfica abre puertas de herramientas legales muy importantes y muy interesantes para proteger denominaciones, pero también es lo que llamamos en el mundo de la calidad, es un esquema de calidad que está basado en pliego de condiciones y controles o certificaciones para garantizar la calidad y las garantías que hay dentro de las especificaciones. También, como es una herramienta colectiva, permite de desarrollar una dinámica de promoción colectiva. Y es importante para los pequeños productores que no pueden, bueno, lanzar grandes campañas de comunicación. Así que es una mutualización de los medios humanos tanto como económicos. Bueno, entrar en una iniciativa o estrategia de indicación geográfica es obviamente exigente porque, bueno, las personas tienen que agruparse, tienen que estar de acuerdo en cuanto a condiciones de producciones que deben compartir, comparten en el tiempo, pero es también importante porque va a dar informaciones que son necesarias hoy en el mercado porque los consumidores, bueno, hay muchos productos falsos y lo vemos cada día y los productores necesitan tener informaciones verdaderas, informaciones auténticas y vemos por lo menos en Francia que el sistema de marca origen permite de mentir a los consumidores, de hacer vender productos que parecen productos de los terruños, pero que no lo son. Así que las denominaciones de origen dan esta garantía y esta garantía está reconocida por los consumidores.
Como acabo de decirlo, también es importante cuando se construye una iniciativa de denominación de origen, es integrar también la dimensión de la promoción, porque como acabo de decirlo, los consumidores saben, bueno, por lo menos en nuestros mercados en Europa, los consumidores conocen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, perciben la diferencia y aceptan de pagar un poquito más productos porque estos productos presentan garantías legales. Bueno, la experiencia que tenemos en el tiempo, que bueno, en Francia tenemos una experiencia de casi más de un siglo con denominaciones de origen. Sabemos que cuando estas estrategias están bien construidas, las denominaciones de origen permiten un desarrollo económico, un desarrollo rural en las zonas rurales, a través de la valorización de los elementos intangibles del desarrollo territorial. Y los daré algunos ejemplos al final de mi presentación. Y por eso es muy importante de no solamente ver las denominaciones de origen como, bueno, solamente productos o derechos de propiedad intelectual, sino como herramientas basadas en un territorio especial que tiene estos elementos intangibles, ¿ok? Y que deben ser valorizados para lograr a una dinámica territorial y a crear una dinámica y una visibilidad al nivel local. Así que por nosotros este tipo de estrategia permite de integrarse en la sostenibilidad. Bueno, son puntos o key issues importantes cuando se trata de denominaciones de origen. Tenemos que pensar a todo lo que tiene a la calidad o la especificidad. Tenemos el desarrollo de producciones diversas y que constituye una riqueza de las producciones a nivel internacional. Permite el acceso a los mercados, cuando hay los esfuerzos que están establecidos para eso. Mantienen el know-how, cuando hay un know-how específico. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas son elementos del patrimonio local y nacional y contestan a la demanda de los consumidores. Bueno, conocemos impactos positivos de la estrategia. Pilar, bueno, enseño algunos, voy a enseñarles algunos otros, si me queda tiempo. Aquí tenéis fotos de un producto francés en el País Vasco. Bueno, compartimos el País Vasco con España, pero este producto lo tenemos nosotros en la parte francesa del País Vasco. Se llama Piment d'Espelette, lo que es un chili de Espelette, reconocido desde hace casi 30 años como denominación de origen. Bueno, este producto es muy singular, es muy llamativo. Bueno, cuando vemos las casas típicas vascas que tienen los chili en las fachadas, gracias a esta producción y gracias al reconocimiento de la excelencia de este producto, hemos podido mantener una actividad en este territorio, un territorio que está muy, como decir, muy turístico y donde hay muchos parisinos que vienen y que gustarían comprar terrenos para construir casas y la elección, bueno, del pueblo vasco es decir, no, mantenemos una producción de excelencia y gracias al reconocimiento de las denominaciones de origen hubo un desarrollo de la producción, bueno, un desarrollo de la producción y poca urbanización. Este producto también, gracias al impacto positivo económico, al precio pagado para este producto, jóvenes se instalaron para producir el producto en un país como el nuestro, donde cada año perdemos muchos agricultores. Así que este ejemplo, y tenemos otros ejemplos de denominación de origen, que pueden ser una herramienta para mantener una actividad agrícola. Luego también tenemos, porque no tenemos mucho tiempo, bueno, pueden ver aquí que hay una promoción del territorio. ¿Cómo decir? La ciudad de Espelette tiene
muchas tiendas de distintos productos de la región. Así que a través del reconocimiento de la denominación de origen hay una valorización de todos los productos identitarios de la zona. Pueden ver en la primera foto a la izquierda que los hoteles hacen promociones con una ilustración del piment d'Espelette. La foto con la banda es la foto de la feria cada año del Piment d'Espelette. Es un pueblo de 1.000 habitantes. Cuando hay esta fiesta hay casi 20.000 personas que vienen durante 2 días en el pueblo. Y tenemos otro problema, que es un problema porque hay un éxito a través de esta denominación de origen, es el uso de esta denominación de origen en productos, como este de Vico, es casi el mismo que el Pringles que enseñó Pilar, es el uso de este producto como ingredientes. Muchas veces es una mentira, así que hay un abuso del uso de la denominación de origen, así que el gremio de productor está muy focalizado en la protección de la denominación de origen para poco a poco poder parar todas estas usurpaciones. Eso es un ejemplo que tenemos y que es muy llamativo. Tenemos también este ejemplo de una salsa específica que tienen en Jamaica y que tienen como denominación de origen. Solamente un ejemplo para decir que, bueno, hay pueblos que tienen una diáspora en otros países y bueno, sabemos que los Estados Unidos no reconocen las denominaciones de origen, pero a través de la construcción de la denominación de origen se construyó una estrategia a través del producto en varios países. Y este ejemplo es el ejemplo de la fiesta o del festival del Jamaican Jerk, de la salsa jamaicana en Nueva York, que tiene un éxito enorme y que permite de vender este producto. Otro ejemplo, porque hablé del territorio. Os enseño un mapa de Francia. Y bueno, no sé si lo ven, hay un punto rojo en el medio de la nada. Se trata del pueblo de L'Aïol, que es muy famoso en Francia. Y en este territorio hay una estrategia a través de los organismos públicos, a través de los productores, a través de todos los actores económicos de la zona, una política para valorizar un producto que tiene denominaciones de origen y otros sellos de calidad. Así que a través de todo este gremio de actores locales hay una dinámica territorial basada en la calidad y la excelencia. Bueno, os enseño este pueblo que es lo que llamamos un plato, no sé cómo se dice en español. Estamos en la montaña, aparte de hierba y vacas no hay nada más. Hay inviernos muy duros, muy duros. En los últimos años la población sufrió mucho para sobrevivir en esta zona, pero a pesar de estas realidades naturales difíciles, hay un montón de productos de excelencia. Bueno, tenemos casi 3 denominaciones de origen, uno para el queso redondo que pueden ver, que se llama la Tome de L'Aïol. Tenemos un proyecto de IGP sobre el aligot de l'Aubrac, que es como una específica puré donde se pone queso fresco y es típico de esta zona y todos los turistas vienen ahí para comer la salchicha con el aligot. Tenemos otro producto emblemático de la zona que es el cuchillo de L'Aïol, que tiene esta forma impresionante y que trabajó también con designers muy famosos en Francia, así que hay muchas personas que vienen a visitar las manufacturas de L'Aïol. Tenemos las vacas que dan
una carne excepcional, la cual está reconocida también como indicación geográfica. Y todos estos productos, a pesar que el territorio es muy duro, hace frío, etcétera, etcétera, es muy atractivo, exportan los productos y a cada vacaciones tienen un montón de turistas que vienen para ver y poder poder comer, salvo los cuchillos, todos estos productos identitarios. Es decir, que en una pequeña zona tenemos un montón de productos y me olvido también, tenemos un chef muy famoso en Francia que instaló también sus restaurantes de no sé cuántas estrellas Michelin en esta zona. Así que bueno, eso puede ser un ejemplo, no digo que todo el tiempo es así, pero un ejemplo de una estrategia elegida por los actores del territorio para crear una dinámica local y funciona muy bien. Bueno, sobre los beneficios, bueno, como le dije, podemos tener economía de escala para los productores, de los costos de registros, de las campañas publicitarias, para también la protección jurídica. Es importante pensar en el colectivo y que toda la reputación y todos los beneficios o los impactos positivos están basados en la estrategia común compartida por los productores. Y también, como les enseñé, las indicaciones geográficas pueden convertirse en una poderosa herramienta para el desarrollo local. Bueno, hemos visto que el concepto de denominación de origen es sostenible porque está basado en una economía. Normalmente tenemos en cuenta o tomamos en cuenta las cuestiones ambientales, las cuestiones sociales, tomemos en cuenta los humanos, porque el humano es parte de la estrategia de denominaciones de origen. Y también tenemos una dimensión internacional que no debe ocultarse. Bueno, para acabar, solamente quería explicarle en pocas palabras lo que pasa en la Unión Europea. Como le dije, la Unión Europea, como en nuestros países, las indicaciones geográficas y la CTG también son herramientas de política pública, están sostenidas por la política económica. En Francia está inscrito en el Código Rural que las indicaciones geográficas son una parte de la política agrícola oficial del Estado. No lo tenemos para las indicaciones geográficas artesanales, bueno, desafortunadamente, pero tener un derecho de propiedad intelectual tan fuerte como las indicaciones geográficas plus un apoyo del Estado permite un compromiso de todos los actores, tanto como para el reconocimiento que para la implementación y la protección y el sostenimiento de estas estrategias. En la Unión Europea utilizamos los logos y los logos oficiales es tan importante para que se pueden ver en las tiendas o en el mercado los productos. Es necesario reconocer a través de un logo los productos que tienen este tipo de producción. Tenemos beneficios para los operadores de la zona geográfica, que es muy importante, y cuando estas estrategias están bien construidas y basadas en sostenibilidad, porque son estrategias a largo plazo, no son estrategias de one shot. Por eso, cuando todo se monta bien, se piensa bien, con el tiempo podemos lograr beneficios muy importantes para los productos, los productores y los territorios. Os agradezco mucho y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Audrey, por esta presentación tan interesante y de verdad que, pues, qué belleza la YOL y qué delicia todos esos productos. Vamos a dedicar 5 minutos a preguntas y respuestas. Hemos tenido una jornada larga y agradecemos inmensamente a quienes nos están escuchando porque esta temática es muy, muy importante. Estamos, pues, la verdad es que quisiera que en 1 minuto y medio máximo, cada uno de ustedes
puedan absolver una pregunta que creo que recoge en gran medida las inquietudes adicionales. Se ha mencionado sobre la importancia de los productos de origen y el turismo, entendiéndose de la parte cultural. En la línea de la sostenibilidad y la sustentabilidad, en la línea de aquellas estrategias económicas y de management, ¿qué elementos se deben considerar para no atentar contra los ecosistemas de los productos de origen? ¿Y cuál sería el rol real del Estado para que un sistema sea efectivo? Muchas gracias. Comenzamos con Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y felicidades a mis compañeros de mesa por sus presentaciones. Pues yo creo que lo hemos visto un poco en las presentaciones. Me parece que una de las cuestiones más importantes para que estos ecosistemas puedan mantenerse y sean verdaderamente eficaces es tener una normativa, un régimen jurídico que permita una protección y que permita sobre todo una seguridad a todos los actores del mercado, por supuesto a los productores, pero también a los consumidores y también a los organismos públicos. Que tengamos una normativa que no sea especialmente complicada sería deseable, aunque sea lógicamente la adecuada para estos derechos de propiedad intelectual que, como muy bien hemos visto con Audrey y con Mario, no son solo derechos de propiedad intelectual, pero también lo son. Por tanto, que tenga en cuenta sus especialidades, pero que exista esta normativa que regule todo el ecosistema, es decir, tanto el registro como pues, los mecanismos de protección que Mario antes ha explicado también los mecanismos para la organización de los productores, los organismos de defensa, que todo esto esté regulado de manera que dé seguridad jurídica, porque quizá uno de los mayores problemas a los que se enfrentan muchas veces las denominaciones de origen son las dificultades para a veces entenderlas por la cantidad a lo mejor de sistemas distintos que puede haber en los diferentes países. Entonces, tener un sistema fuerte, tener un sistema que sea lo más único posible, creo que podría ayudar de una manera muy significativa a su mayor éxito y yo creo que precisamente por eso a los territorios y a los productores que las utilicen. Muchas gracias. Gracias, Pilar. ¿Cuál es tu perspectiva, Mario? Muchas gracias, Cecilia. Bueno, en relación con lo que ha comentado Pilar, respecto a la normativa, a mí me gustaría destacar quizá dos cuestiones, ¿vale? En la normativa de la Unión Europea, que sé que desde el punto de vista de Latinoamérica se mira mucho lo que se hace en la Unión Europea. Sobre todo, tradicionalmente se ha mirado mucho la legislación en España, antes de que hubiera legislación a nivel de la Unión Europea. El primer reglamento es de 1992. Pues respecto a esa normativa, quizá yo destacaría dos cuestiones. Una, que es desde el último reglamento que tenemos en la Unión Europea, que es la protección ex oficio, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que en la Unión Europea en todos los países de la Unión Europea hay autoridades designadas que tienen la función de vigilar el buen uso del nombre en el mercado, de forma que no es necesario que haya ninguna denuncia por parte de los consejos reguladores, sino que esas autoridades tienen que hacer una vigilancia de los nombres protegidos en el mercado y además la Comisión Europea cada cierto tiempo audita qué se está haciendo en cada país y si se está protegiendo eficazmente ex oficio, es decir, sin necesidad de que nadie reclame los nombres protegidos. Y otra cuestión que destacaría es la diferencia que hay en la Unión Europea entre el órgano de gestión de la denominación de origen, que es el órgano donde están representados todos los productores y comercializadores del producto, y el órgano de certificación, ¿vale? Entonces, esto, sobre todo en los últimos años y a raíz de la legislación de la Unión Europea, se ha puesto mucha incidencia en que tiene que haber una independencia entre el órgano que gestiona y en el que se representan los productores y comercializadores y el órgano que certifica el cumplimiento del pliego de condiciones, que certifica que los productos son conformes con el pliego y da esa conformidad. Esos dos organismos
pueden ser independientes, aunque pueden estar dentro del mismo Consejo Regulador, siempre que se garantice esa independencia ante el organismo de acreditación del órgano, ¿vale? Entonces, eso son garantías para que, en último término, en el ámbito de la Unión Europea, lo que se protege son los intereses de los productores, pero sobre todo, en último término, los intereses de los consumidores que adquieran productos por los que están dispuestos a pagar, como ha dicho Audrey antes, están dispuestos a pagar un sobreprecio por esa garantía que tienen los productos. Sí, sí, Mario, muchísimas gracias. La verdad es que Europa es un referente altísimo. Y para finalizar, Audrey, ¿cuál es tu perspectiva sobre esta pregunta? Ok. Voy a decirlo en tres conceptos. Creo que lo más importante es tener un apoyo público. El público puede ser a diferente nivel local, nivel regional, nivel nacional, pero sin colaboración privada-pública es imposible lograr algo. Es imposible porque estamos en los territorios hay públicos y hay privados. Así que es muy importante. Y lo más importante también es que las indicaciones geográficas deben estar un poquito salidas de una imagen de marca, como, derecho de propiedad intelectual, sino como una herramienta para los productores que puede tener consecuencias muy positivas y beneficiarias para los territorios. Así que, promoción y comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver si nos contagian todos esos aprendizajes a América Latina y que podamos de verdad destacarnos en el futuro. Les agradezco inmensamente a nombre de ACIPI su valiosa y generosa disposición y presentaciones brillantes. Muchas gracias por su participación. Si no pudiste acompañarnos en este webinar, por favor entra al link con la grabación de esta presentación que enviaremos a través de las redes sociales de ACIPI en breve. Y también quería invitarlos al siguiente webinar, que será el 29 de julio, sobre la colisión entre marcas y derechos de autor, que sin duda va a estar muy interesante. Muchas gracias a todos por escucharnos, lo apreciamos muchísimo. Un feliz día, una feliz noche. Gracias.